Buenas tardes a todas, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de los programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. En nombre de la Facultad de Administración es un gusto darles la bienvenida al espacio que tendremos el día de hoy, que se titula ¿Por qué fortalecer el liderazgo femenino? Este es un espacio que se deriva directamente y cuya invitación extendió directamente el curso de liderazgo femenino. Hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe la profesora Diana Puerta. La profesora Diana es la persona que coordina justamente el curso de liderazgo femenino y antes de comenzar les quiero contar un poco más sobre ella para que la conozcan desde ya. La profesora Diana es un magíster en prácticas de desarrollo de la Universidad de los Andes y es psicóloga organizacional de profesión de la Universidad de Antioquia. Está certificada en Environmental Peace Building de la Universidad de Columbia y ha sido profesora de diferentes cursos, entre ellos Gerencia Estratégica para el Desarrollo y Emprendimiento Socioambiental. Actualmente es la directora de las maestrías en Gerencia Ambiental y en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Además de esto, también nos acompañan varios cursos de educación ejecutiva. Como les comenté, en este momento están en las mejores manos desde la coordinación también de este programa de liderazgo femenino. Entonces, para contarles un poco sobre la dinámica, ya en un momento le voy a dar la palabra a la profesora Diana para que pueda comenzar con su charla y contarnos más sobre el curso y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que hayan surgido. Entonces, bienvenida profesora Diana, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y ya voy a dejar de compartir esta presentación para Muchas compartir. gracias. Ya, Perdón, sigue Angie. no, Angie, profe, ya muchas después. gracias por la presentación. Bienvenidas a todas. Estaba mirando si había también algún hombre, pero estamos todas aquí en este espacio que lo que busca es reflexionar acerca de por qué debemos fortalecer el liderazgo femenino, el impacto en las organizaciones, porque esta es una facultad de administración, nuestro entorno de gestión y de oportunidades, el management, no solamente para organizaciones privadas, sino también para las públicas, no gubernamentales, pero desde esa visión gerencial. Entonces es un poco la reflexión que traigo hoy. Soy la coordinadora, les voy a presentar el curso a profundidad para que conozcan los expertos y expertas que les van a acompañar pues en el proceso de aprendizaje que esperamos sea memorable. Esta es la tercera versión del curso y pues el impacto que ha tenido en términos de potenciar el liderazgo en mujeres ha sido significativo. Llevamos un trabajo consciente, comprensivo, mirando que no sea que eventualmente yo reviso, digamos, como buenas y malas prácticas de enseñanza en esto y considero que no se trata de un proceso que redunde en esto de simplemente en los medios declarar, tener unas declaraciones y esto, sino realmente en Instagram y en esto que veo como la mayoría en estos temas más mediáticos, como una preocupación de una comunicación de liderazgos que no necesariamente implican una transformación, sino generar una reflexión profunda y unas capacidades profundas de liderazgo, reconociendo los retos que existen. Entonces, empecemos proyectando como, pues yo creo que puede ser una conversación cuando quieran. Yo voy a estar leyendo el chat en el entretanto por si hay preguntas adicionales, porque este es el marco de conversación para presentarles el curso de liderazgo femenino. Pero creo que es clave, démosle un clic a la siguiente, partir de una declaración. Yo de aquí es donde, en la siguiente, porfis, Angie, esto para mí es clave declararlo como un punto de partida desde mi visión, no necesariamente coincide con la del resto de profesores catedráticos o de planta que les van a acompañar y profesoras en el proceso, pero desde esto que he aprendido gracias a Ariane Eisler de El Cáliz y la Espada, que para mí ha sido francamente un proceso profundo de comprensión de estos retos en particular, de la igualdad y de la equidad. Pues hay una declaración que quiero manifestar y es que el problema no son los hombres como sexo, sino los hombres y las mujeres tal y como deben ser socializados en un sistema que está, digamos, con unas formas de dominación establecidas, en donde no hemos tenido la oportunidad de hablar de diversidad, equidad e inclusión de una manera suficiente para poder todos desempeñarnos y disfrutar de la vida en todas las condiciones que esto sea necesario. Pues siempre ha habido hombres y mujeres
pues en el neolítico y en Creta, como dice Rian, hay hombres y mujeres entre los pacíficos Kong y Bambuti, incluso en nuestro mundo de dominación masculina, no todas las mujeres son pacíficas y amables, mientras que muchos hombres sí lo son. Entonces, ese no es el problema, no es lo problemático es el esquema de dominación y cómo nosotros podemos fortalecer nuestro liderazgo para, entre pues, mujeres y hombres, poder finalmente allanar nuestros propósitos o conseguir nuestros propósitos, que hoy día, francamente, están dados en pues, atender una crisis dada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, una crisis del costo de vida, migraciones sociales, profundización de las tensiones geopolíticas. Tenemos mucho para hacer. Entonces, en eso tener mucho para hacer, pues no vale la pena no hacerlo juntos, ni generar una exclusión y unas barreras de dominación o unas desigualdades desde la dominación que no nos permitan de verdad atender un mundo un planeta que ya ha cambiado y que nos pone en una dinámica, ojalá no distópica, pero sí por lo menos distinta. Entonces quería hacer esa primera declaración para ir a lo siguiente, y es que eventualmente yo escucho en conversaciones de pasillo cuando se habla de esto y hay personas que dicen yo no quiero hablar de feminismo, ¿para qué hablar de ese tema? Yo como mujer líder no siento que haya una problemática. Sí hay una problemática. Démosle un clic a la siguiente. Esa problemática, por lo menos desde el Foro Económico Mundial en su reporte que recogía información hasta el año pasado del Global Gender Gap Report, hablaba de que hay una brecha de 68.1% en términos de cómo puede darse esta paridad de condiciones para poder otra vez desarrollarnos, buscar nuestras metas y tener la posibilidad, ambos, en este caso hombres y mujeres, pero podríamos hablar sin duda de géneros y de poblaciones que han sido marginadas, racializadas, excluidas en general. Todas las formas de opresión hacen que no podamos tener esa equidad de recursos y esa igualdad de miradas para reconocer que en la diversidad hay una riqueza. Entonces hay una brecha enorme. Esta brecha, y démosle un clic, ahondar en tres conceptos, ahondar no, pues superficialmente mejor tocar tres conceptos que se escuchan y que vamos a aprender durante el curso a profundidad. Primero, ¿qué es diversidad, equidad e inclusión? Que son bien distintas. Entonces, diversidad tiene que ver con la variedad de personas. Recuerden que vamos a hablar del ámbito organizacional porque está entonces, de la diversidad de variedad de personas que existen en una sociedad o en una organización en términos de características como la edad, el género, la orientación sexual, si son poblaciones racializadas, la etnia, la religión, la discapacidad, entre otros. De plano, esto implica también reconocer los sesgos, prejuicios y puntos ciegos que tenemos para trabajar con los otros que sean distintos. Pero eso es diversidad, cómo se pueden contar y ver personas que son distintas en una organización o en una sociedad. ¿Qué es equidad? Entonces, esto significa que haya justicia e imparcialidad en la distribución de los recursos y oportunidades para todas las personas. Si, digamos, en una organización reconocemos y tenemos una equitativa, entonces nos hacemos preguntas distintas, como tal vez, hombre, como eventualmente las personas en situación de discapacidad para poder realizar sus labores requieren de unas condiciones de infraestructura particulares que tanto estamos estableciendo, condiciones equitativas para el trabajo y pues generando una infraestructura apropiada para que puedan desplegar su talento, su saber, su conocimiento y conseguir sus metas. En el caso de nosotras las mujeres, históricamente hemos tenido menor acceso a ascensos, menor acceso al desarrollo profesional. Entonces, ¿qué tanto las políticas empresariales se preguntan asuntos que tienen que ver con garantizar esa justicia e imparcialidad en la distribución de recursos y oportunidades para todas las personas? Y la inclusión, entonces, es cuando ya de plano estamos hablando que le reconocemos a todas las personas con los mismos derechos y oportunidades sin importar sus diferencias. De hecho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda de Naciones Unidas, que plantea los lugares de desarrollo deseados para la humanidad, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que habla de igualdad de género, hacen una declaración: igualdad nada más, pero nada menos. Es como que en este ámbito de igualdad lo que hablamos es de la posibilidad de que todos, sin ninguna excusa,
tengamos acceso a los mismos derechos y oportunidades, que no es lo que pasa, porque ya vamos a problematizar un poco de esto, cómo se está dando y lo que finalmente va a permitir reconocer por qué es importante fortalecer el liderazgo femenino. Démosle un clic hacia adelante, por favor. Estas brechas, volviendo, recuerden que les hablé que en el reporte del Foro Económico Mundial se hablaba del 68.1% de brecha y que para cerrar esta brecha que es enorme, de igualdad, de equidad, de diversidad, estamos hablando aquí puntualmente entre hombres y mujeres, esta es de género relacionada con hombres y mujeres, no estoy ahondando en géneros ni en otras dimensiones que hay que problematizar sin duda alguna, pero que aquí vamos a conversar de esta en específico y en especial, dado el reporte, hablan de la necesidad de 132 años para cerrar esa brecha, así la cuentan. Y si vemos, esto es distinto por regiones, si vemos, por ejemplo, en Norteamérica, se necesitan 50 años, en Europa 60 años, en Latinoamérica y en el Caribe 67 años para cerrar esta brecha, en el África subsahariana 98 años, en el norte de África y en el medio occidental, perdón, y norte de África se requieren 115 años. En Asia Central 152 años, y así ustedes ven, por ejemplo, Asia del Sur 197 años para poder cerrar esta brecha de igualdad y diversidad. Entonces hay un problema, claro que hay un problema, y por eso se requiere una acción conjunta, porque esto es mancomunado, una comprensión de las nuevas masculinidades y una comprensión de cómo nosotras podemos activar sin duda alguna un liderazgo transformador desde las organizaciones donde tenemos incidencia. Démosle un clic hacia adelante. Y en esto quiero mostrarles el tema de nuestro país. Entonces el Foro Económico Mundial habla de este gráfico es literal de un informe que recién les recomiendo mucho que lo visiten, realizó la Andy, me pareció muy interesante, se llama Cerrando Brechas, Equidad de Género en el Sector Empresarial. Y este es una pues, representación que ellos hacen de esos datos que muestra el Foro Económico Mundial en el reporte que les acabo de mostrar del resultado de esta brecha enorme que hasta 132 años vamos a necesitar para cerrarla, si no nos activamos, si no cambiamos, y nos muestra el desempeño de nuestro país. Entonces, para mirar o revisar el desempeño de nuestro país, primero saber que hacen una aclaración que no siempre las medidas son las mismas, o sea, no hay como si bien hay una forma, lo presentan año a año, todavía, digamos, las métricas no son las mismas, lo que hace que se tenga que mirar esto a profundidad, pero es un indicador de cosas en el que intuitivamente podríamos confiar, o más bien intuitivamente no, sino viendo otros reportes también y como en el diario o en el cotidiano vivir. La posición general de nuestro país en el 2020 estaba en el 22 de 153 países. En el 2021 cayó, o sea, se aumentó la brecha en nuestro país de manera general y pasamos al lugar 59 de entre 156 países. Y para el 2022 aún se profundizó más la brecha. Esto también es debido a la pandemia y ahí hay otra lectura interesante, importante, fundamental, y pasamos del lugar 75 al lugar 146. Y si miramos detalladamente como en las variables que este reporte considera, vemos que en empoderamiento político en la actualidad estamos, fuera de que estamos disminuyendo de año a año, estamos en el lugar 70 entre 146 países. A nivel educativo, pues Colombia ocupa el primer lugar en términos de acceso a educación, pero no es lo mismo que si bien estamos muy bien educadas al parecer, no tenemos la misma posibilidad de acceder a empleos que tienen los hombres y ahora les muestro un poco de eso. Entonces hay que contrastarlo para poderlo leer. En salud y supervivencia tenemos una labor que hacer en participación económica y de oportunidades. Este es el contraste. Estamos en el lugar de 93 de 146 países. Estamos bien rajados y necesitamos generar una transformación, una comprensión de esto, de la oportunidad que representa, porque no se trata de unas eventualmente sistemas de cuotas que no sean comprensivos en términos de reconocer en la diversidad una oportunidad, que es de lo que vamos a conversar enseguida, sino de reconocer que verdaderamente, como dice Justin Trudeau,
en la diversidad está la riqueza. Igualdad salarial para trabajos similares. Realmente es que aquí es donde estamos también con una oportunidad tremenda, pues una conversación muy difícil en las empresas. Me explico. Si hay un cargo de profesional en ingeniería civil, le pagan distinto a una mujer ingeniera civil que a un hombre ingeniero civil. Y ahí hay una brecha que hay que reflexionar de cómo cerrarla. Y pasa en todas las empresas, cómo tener esa conversación incómoda y transformar. Y eso también hace parte de activar un liderazgo que ponga una voz fuerte, que ponga unas preguntas necesarias para transformar las organizaciones. Vamos a la siguiente, Angie, por favor. Para también comprender y problematizar qué es en lo que estamos avanzando. En el mismo reporte de la ANDI está este gráfico que muestra la gran encuesta integrada de hogares que hizo el DANE, que es importante ver entre el 2021 y el 2022 cómo estamos. Entonces, con relación a la tasa de empleo promedio entre hombres y mujeres, la brecha en el 2021, de desempleo, perdón, la tasa era 6.2, o sea, de desempleo promedio, la brecha, perdón, entre hombres y mujeres. En el 2022 se redujo un poco la variación entre 2021 y 2022. Pareciera que mejoramos en estos aspectos, pero aún la brecha es enorme. Tasa de desempleo juvenil está en 9,9%, perdón, tasa global de participación, hay una brecha enorme, insisto, de 24.7%, y tasa de ocupados en el país, 4.1%, que también nos habla de que si hay un problema. O sea, yo comprendo muy bien porque hablo constantemente con mujeres en roles de liderazgo. O sea, a mí no me ha parecido que haya un tema entre hombres y mujeres. Es que no es el tema hombres y mujeres, es el sistema de dominación que hace que sea mucho más complejo pensar o cómo superar techos de cristal o los laberintos también que implica llegar a roles de liderazgo desde esa mirada de igualdad, de diversidad, equidad e inclusión. Hay una complejidad y hay un problema que hay que solucionar. Démosle un clic. Pero en el camino nos encontramos con aliados, en el camino nos encontramos con la posibilidad de hacer esto de manera colaborativa, porque encontramos hombres y mujeres valor en esto, ¿no? Aquí también es interesante porque hay un libro maravilloso que seguramente si ustedes están aquí conversando esto es porque seguramente ya lo han leído, que es el de Virginia Woolf, que es Un cuarto propio. Y es como nosotras necesitamos espacio y tiempo para poder también escribir poesía, canciones, investigar, estudiar, entre otras. Pero aquí está que no podemos aún tener las colombianas un cuarto propio, que es una metáfora para decir un espacio para poder crear, para poder nosotras, espacio de ocio y todo aquello. Entonces, el tiempo total diario, promedio de trabajo de una mujer es de 15 horas, mientras que los hombres trabajan 12 horas. ¿Qué hacen ellos con esas 3 o 4 horas adicionales? Ocio, estudiar, deporte, nosotras no, de igualar condiciones. Y no se trata de una actitud frente a esta conversación que no reconozca que hay hombres que francamente ya encuentran en esto un sentido de urgencia, y yo he visto ya ahora con mayor frecuencia, no tengo los datos para poder hacer una afirmación desde la investigación, desde lo que hay, pero sí hay cada vez más participación de los hombres en las labores de cuidado y en los roles de cuidado. Todavía insuficiente, hay en la economía de cuidado toda una oportunidad, pero también hay sesgos, prejuicios, creencias. Hace algunos días escuchaba a una persona con mucha incidencia decir que biológicamente nacemos con funciones y que la mujer nació para cuidar. Y no, o sea, el determinismo biológico, o sea, estas afirmaciones no permiten reconocer que podemos generar una acción distinta con condiciones de equidad e igualdad para transformar las realidades y para atender las urgencias como les he manifestado. En cualquier caso, también el hombre está dado al cuidado y se les ha negado culturalmente tal vez ese aprendizaje. Entonces, en esto de tiempo diario promedio en actividades de trabajo remunerado es 7 horas 37 minutos, mientras que el tiempo diario promedio de actividades de trabajo remunerado para los hombres en nuestro país es de 8 horas 57 minutos. Entonces, ahí se ve otra brecha enorme. Tiempo diario promedio en actividades de trabajo no remunerado, 3 horas. Nosotras pasamos 8 horas
o 7 horas 44 minutos en actividades de trabajo no remunerado, que son por lo general actividades de cuidado. Cuidar los hijos, cuidar los adultos mayores, cuidar también a nuestras parejas. Entonces, cómo generar unas condiciones equitativas, una conversación que permita el balance y nosotras poder también ser creadoras, porque si de plano decimos que biológicamente nacimos para cuidar, estamos negando que también nacimos para crear. Y sí nacimos para crear arte, ciencia, en ese rol de mujeres creadoras, de creadoras, hay una negación cuando se habla de que nuestra función es únicamente cuidar. Démosle un clic hacia adelante. Aquí, sí, continuando en esta problematización que yo creo que es muy importante hacerla, la participación política de las mujeres en Colombia ha aumentado. Del 6% al 11%, por lo menos esto era al 2019, de acuerdo a ONU Mujeres, en cargos de elección popular, y del 7 al 21 en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. Recuerden que les estoy hablando del 2019. Sin embargo, Colombia es uno de los países de América Latina con menor representación de las mujeres en la política, y cuando logran esa representación, por lo general, entonces tienen unos grupos políticos mayoritariamente dominados por pues, un enfoque machista que ve de manera utilitaria esa participación de las mujeres en política, que es un poco lo que vemos a diario. Démosle un clic hacia adelante. Hablábamos de del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que habla de la igualdad, nada más y nada menos. En este caso, los avances en el mismo se deben particularmente a un aumento en el porcentaje de mujeres que componen los parlamentos de los países de América Latina y el Caribe, al pasar del 23 al 29%, de acuerdo al índice de ODS de Latinoamérica y el Caribe que hace el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra universidad. Las mujeres colombianas tienen una tasa más alta de educación que los hombres. Sin embargo, como les contaba ahora hace un rato, las mujeres aún enfrentan importantes dificultades de acceso al empleo, y cuando entran al mercado laboral se enfrentan a diferencias salariales significativas y trabajan en los altos niveles de informalidad. También nos cuesta pedir ascensos, nos cuesta pedir aumento de una manera diferenciada y mayor a lo que los hombres, porque culturalmente se forman con esa, y eso es lo que quiero hablar en un rato, pues reconociendo que la ambición es algo que pueden y deben tener. Démosle un clic. Para nosotras la ambición no es algo que culturalmente nos enseñan a tener metas, a defender las metas, y esto tiene que estar en todos nuestros procesos de formación como líderes. Mientras las mujeres invierten, de esto ya hablamos, y la labor del cuidado, que son 7.46 horas diarias de las mujeres en labores de cuidado, esto representa, de acuerdo al DANE, 20% del Producto Interno Bruto. Eso agrega mucho valor, pero no tiene remuneración alguna, y no se trata ahora de pagarnos por eso, sino generar una economía del cuidado que, pues, perdón, nos ayude otra vez a, déjenme usar esa metáfora, de tener un cuarto propio, como afirma Virginia Woolf en su novela, que se las recomiendo profundamente. Démosle la siguiente. Las mujeres representan solo el 22% de quienes trabajan en la industria de inteligencia artificial. Entonces, hoy día hablamos de esto. Esto fue un reporte que para marzo sacó ONU Mujeres, que se llama Digital All, como más o menos un juego de palabras ahí, de inclusión digital, y cómo generamos como mujeres también un impacto en esta industria. Pues démosle un clic hacia adelante, Angie, por favor. En esto es clave reconocer que en esta industria, por lo menos de la inteligencia artificial, que además sé que ustedes escuchan noticias de esto todos los días, sí hay que reflexionar sobre esto todos los días, nos va a cambiar el mundo, no en años, en meses, pues nosotras, las mujeres representan solo el 22% de quienes trabajan en esta industria. Un análisis global de 133 sistemas de inteligencia artificial, aparte que no estamos sino en un 22% participando en la industria, esta industria de inteligencia artificial, o más bien la inteligencia artificial, está cargada de sesgos.
y el 44.2% demuestra sesgos de género que impactan, por ejemplo, la selección del talento humano. Entonces uno puede utilizar la inteligencia artificial sin duda para buscar los mejores candidatos en una industria, pero se sesga a los hombres porque son los que mayoritariamente han generado información sobre sus éxitos, porque nosotras no hablamos mucho de los éxitos o se los reconocen los demás o estamos en ese círculo de prejuicios y sesgos que hace que los resultados de la inteligencia artificial, que es además ahora, digamos, no sé si se puede decir sistema o es la inteligencia que consultamos para ciertos asuntos como procesos de selección del talento humano, excluyan de plano mujeres muy valiosas. Las políticas de bienestar también, porque todo está estandarizado con lo que en este artificio en esta inteligencia que nos da información sobre lo que el planeta entre todos vamos construyendo como información, pues hace que no se piense en políticas que reconozcan poblaciones que han sido oprimidas o excluidas por nosotras. Démosle un clic hacia adelante. Hay razones para estos porqués de fortalecer nuestro liderazgo y hay justificaciones. Yo les voy a hablar de algunos. Primero, pues, es bien interesante cómo los problemas de equidad, contaminación, deterioro y agotamiento medioambiental menguarían, dado que están relacionados con la superpoblación y la conquista de la naturaleza por parte del hombre. Entonces, hay, por ejemplo, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, pues Amartya Sen también en sus postulados sobre el desarrollo, unas afirmaciones de la Agencia del Cambio que tenemos las mujeres, y ahora les muestro, hay un estudio fantástico del cual les quiero hablar que muestran que por lo menos en las empresas donde hay mujeres en cargos de toma de decisiones, hay un esquema mucho más fuerte de sostenibilidad ambiental, de impacto social e incluso de rentabilidad. Ya hablamos de esto, menor ineficiencias económicas, esto dado por el acceso de las mujeres a salud, educación, participación de política, cierre de brechas, la conciencia en aumento de nuestra vinculación con los demás miembros de nuestra especie debería cerrar gradualmente la brecha entre las naciones ricas y pobres. Ya esto inclusive es cambio de un postulado pues que nos habla del esquema de dominación, que al excluir, porque es un sistema extractivo, excluyente, exclusivo, en donde el más preciado ser es el hombre blanco anglosajón, y de ahí para abajo cuente. Entonces, y de ahí para abajo cuente significa menos acceso a oportunidades, los derechos también no se garantizan, entre otras que hemos someramente tocado en esta conversación. Démosle un clic hacia la siguiente. Y aquí también traigo otro menú de pues, justificaciones. Hay un reporte reciente que es el que fundamenta precisamente esta información que les quiero presentar. Este reporte, que también les recomiendo consultarlo, se concentra en analizar cómo las mujeres en roles de liderazgo mejoran el desempeño en asuntos ASG o ambientales, sociales y de gobernanza. Es reciente y estos dos investigadores lo que hacen es juntar y analizar los artículos que hay o los papers que hay o digamos lo que evoluciona las investigaciones al respecto, lo juntan, los analizan y pueden tener conclusiones como estas. La rentabilidad con equipos de liderazgo más diversos tienden a tener un mejor desempeño financiero. Cuando hay mujeres en las juntas directivas, hay definitivamente un mejor desempeño financiero. Hay un estudio reciente de McKinsey que lo afirma, lo que no recuerdo es en qué tanto por ciento, pero de plano sí hay una afirmación de múltiples estudios de que se mejora la rentabilidad cuando las mujeres están en la junta directiva y hay hombres, mujeres, ojalá otro tipo de diversidad e inclusión, qué maravilla, una mirada mucho más amplia porque en esto se amplía la oportunidad de riqueza, pero pues en el entendido de que estamos hablando aquí de liderazgo femenino, por lo menos sí se comprueba. El estudio encuentra que las empresas que tienen mayor diversidad de género en sus equipos ejecutivos tienen un 25% más de experimentar una rentabilidad superior a las demás. Ahí estaba el estudio McKinsey. Entonces, esto era lo que también les quería decir. Sostenibilidad. De acuerdo con este estudio del cual les hablo, tener una junta más equilibrada, que no se trata, hay un temor frente, lo tengo particularmente, esta figura de tokenismo, o sea, metamos por cuota mujeres.
o metamos por cuota a poblaciones racializadas. O sea, si aquí no hay una comprensión profunda de que en la diversidad realmente hay una oportunidad, estamos haciendo algo que se llama tokenismo, como poner a alguien porque nos toca, porque hay que decir, porque hay que generar informes, pero si hay realmente un hallazgo de parte de los dueños o dueñas de una compañía, de parte de también los gerentes públicos, entre otros, de la potencia que hay en la diversidad, estos efectos se generan. De resto, no. O sea, esto no puede darse si no hay una comprensión real y una coherencia con esta comprensión real frente a la diversidad, la equidad e inclusión. Entonces, tener una junta más equilibrada genera un mejor desempeño ambiental, social y de gobernanza. Eso es una declaración muy fuerte y muy importante que no podemos evadir. Innovación. Empresas con una diversidad por encima del promedio introdujeron 19 veces más productos y servicios nuevos que las que están por debajo del promedio. Productividad. Empresas con más de 40% de mujeres en sus equipos tienen 21% más probabilidades de presentar un alto rendimiento en comparación con las que tienen menos de 5%, perdón, mientras que aquellas empresas con un menor porcentaje de pluralidad de género muestran hasta 33% más resultados negativos que aquellas más diversas. Vamos hacia adelante un clic, por favor. Hay otras razones, de nuevo, relacionadas con la rentabilidad. La presencia activa de mujeres en puestos de alta dirección puede aumentar hasta un punto porcentual su margen neto, en comparación con otras de iguales características que carezcan de presencia femenina. Estas afirmaciones ya son muy fuertes para tomar decisiones, pero claro, hay resistencia al cambio, dado de nuevo prejuicios, sesgos y puntos ciegos, porque eventualmente es mucho más fácil redundar en nuestras propias creencias y verdades que aventurarnos a darle una oportunidad de cambio a eso que hemos creído vehementemente que es de esta forma. Buen gobierno. En 23 artículos científicos, este estudio encontró que hay una conexión entre tener mujeres en roles de liderazgo con un mejor desempeño de gobierno corporativo. ¿Qué es gobierno corporativo? Cuando las empresas públicas, privadas, no gubernamentales o las organizaciones mejor son transparentes, cero corrupción, cuentan sus reportes, incluyen a los grupos de interés en la toma de decisiones. Esto se da de una manera contundente cuando se incluyen y se empoderan y se dinamizan mejor la participación de mujeres en la toma de decisiones. En cuanto a sostenibilidad, perdón que allí yo redundé, ¿no? Pero aquí lo tengo a la mano. En cuanto al tema de sostenibilidad ambiental, el número de artículos que, perdón, 23, no, sí coinciden en el número, son iguales, perdón, sí, 23 artículos, también es que me llamó la atención que fuera el número igual, afirma también que la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones mejora el desempeño ambiental, en el impacto social que buscan las organizaciones, las empresas ahora también tener, la promoción del empoderamiento de las mujeres en las diversas dimensiones sociales, incluido el ámbito organizacional y laboral, permite generar un efecto multiplicador en términos económicos y de bienestar. Entonces, generar este entorno de oportunidad, lo que puede permitir que nosotras, como en nuestro liderazgo, generemos un impacto positivo, pues porque finalmente se demuestra el estilo de liderazgo también es un estilo distinto que agrega valor desde la diferencia. Es que ahí es donde está la riqueza. Tenemos un estilo de liderazgo distinto y ese estilo de liderazgo distinto agrega valor. Pues como hice la salvedad al comienzo, que no es una salvedad mía, sino que pues viene desde todo esto que me genera a mí como aprendizaje profesional. Eisler, perdón que no sepa pronunciar bien su apellido, que está contenido en su libro El cáliz y la espada, pues no se trata de desconocer que hay hombres que exploran y que viven unas nuevas masculinidades y mujeres que también redundan en un liderazgo masculinizado, desde la dominación, desde no la empatía, sino desde otras dimensiones, pero la mayoría de nosotros se mueve en estilos de liderazgo distintos que ojalá pues reconociéramos que cuando se complementan hay virtud. Démosle a la siguiente, por favor. Y hablemos un poco, bueno, hay categorías o posibilidades de cambio. A mí me gusta mucho este informe de Accenture que se llama
que lo que hace, me gusta su nombre porque es cuando ella florece, cuando ella se levanta, cuando ella crece mejor, cuando ella progresa, todos nosotros lo hacemos. Y múltiples estudios lo avalan, inclusive me llama tanto la atención que el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que habla de límites ambientales planetarios, diga, es contundente que es necesaria la igualdad de condiciones para que las mujeres florezcan en esto del desarrollo, porque no hemos podido del todo. Del todo no, tenemos unas brechas todavía enormes, aunque avances interesantes. Entonces ellos hablan de, hombre, háganse preguntas importantes para ese entorno de posibilidades de liderazgo, organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales, ¿vale? Y uno de ellos es el tema de liderazgo. Entonces háganse preguntas como si en la organización se han establecido la diversidad, de la igualdad de remuneración y objetivos de avance, se comunica el progreso. Mejor dicho, tienen claro lo que tienen que mejorar y cómo avanzar, porque esto requiere preguntas incómodas, hay reacciones incómodas, lo veo a diario sin duda alguna. Hoy se habla de diversidad, equidad e inclusión y algo que es como el sentido de pertenencia. En inglés es como algo de belonging, como pertenecer, como sentido que, perdón, no sentido de pertenecer, sino sentido de que se pertenece. Entonces, en esto, hacernos preguntas frente a esto, primero, qué tan diversos somos, qué tanta equidad tenemos, igualdad. Hay múltiples indicadores, en Colombia hay unas iniciativas muy interesantes como Equales, que es una compañía que ayuda a las otras en este proceso, el Equipares, que es un índice abierto que las organizaciones pueden consultar para ver cómo están en esto, entre otras. Si miden el impacto de las políticas y de las acciones que se ponen en marcha, si se alienta a los líderes en todos los niveles a mejorar la cultura a través de incentivos y procesos de desempeño. Entonces, como hemos naturalizado la forma en que las organizaciones funcionan, no vemos eventualmente los lugares de oportunidad. ¿Qué les da el curso? La posibilidad de ver dónde hay oportunidades de mejora, porque les informa sobre aquello que no debió haberse naturalizado y que debe darse o transformarse dentro de las organizaciones, y gracias a nuestro liderazgo en unión con pues también los hombres. Responsabiliza a los líderes por alcanzar objetivos de diversidad, o sea, hágase cargo, póngale indicadores. No hay nada mejor en las empresas que tener indicadores de desempeño, porque cuando tienen indicadores de desempeño la gente se mueve a que esos indicadores sean favorables y mostrar sus progresos. También una acción comprensiva tiene que ver mucho con esto, con la equidad. Si hay equilibrio entre iniciativas de políticas exclusivas para mujeres y políticas más amplias para apoyar tanto a hombres como a mujeres para fomentar una mayor participación y promoción. Y aquí, por ejemplo, en el tema de la maternidad, en el tema también de la menopausia, si se habla de esas temáticas, porque obviamente es que somos biológicamente, hay unas diferencias, culturalmente hay unas comprensiones que nos han limitado, pero esa conversación hay que tenerla. Son conversaciones difíciles, son conversaciones que, pero cuando se tienen y hay una acción comprensiva, lo que se logra son lugares de oportunidad, o sea, es bueno tenerla, vale la pena tenerla. Ha implementado procesos objetivos para crear descripciones de puestos neutrales al género, porque ese es otro asunto. Entonces, como no estamos de antemano creando un cargo pensando en que un hombre es el que lo va a ocupar, un hombre blanco, ojalá anglosajón, que además no tenga ninguna discapacidad. O sea, de plano, ese es la forma en que nosotros diseñamos los cargos. Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, nos hacemos esta pregunta? ¿Qué es acción comprensiva? Tienen programas o incentivos para fomentar la contratación y retención de grupos subrepresentados también, que es clave escuchar. Un ambiente empoderador. Yo tengo ciertos problemas para asumir que a mí me empoderan. Yo creo que yo tengo poder, necesito un entorno que permita que yo despliegue como líder ese poder que tengo. Entonces, esos ambientes facilitadores es como el ambiente empoderador, lo que pasa es que así lo llama el estudio, pues lo que propone Accenture, y es ese ambiente habilitador que permite que el poder que ya tenemos lo descubramos, lo despleguemos, le subamos el nivel, le bajemos el nivel, lo que necesitemos, siempre subir. Ha revisado el contenido de entregas de programas de formación para que sea más fácil para todas las personas aprender de acuerdo a las necesidades laborales y del estilo de vida, si hay políticas de discriminación y acoso, si se está invirtiendo en tecnología para apoyar el equilibrio del trabajo y la vida, porque uno de los retos, vimos hace rato,
son las 8 horas adicionales de trabajo no remunerado que nosotras en promedio realizamos en labores de cuidado. Entonces, ¿qué tanto las empresas generan un ambiente empoderador? ¿Qué significaría eso, por ejemplo? Tener salacunas, que también el permiso que tenemos las mujeres que cuando tenemos un bebé son distintos a los de los padres, que además eso me parece muy injusto con los hombres, en tanto ellos también quieren participar en su rol de padre, y esa conexión y ese apego es fundamental, pero hay tiempo diferencial. Entonces, ¿cómo poder tener igualdad en eso, en espacios, insisto, hablar de temas como el periodo menstrual, el impacto que eso tiene en la productividad, hablar de la menstruación, pero hablar como digamos de esas y otras como el tema salarial, entre otras, que son conversaciones difíciles, pero que es muy interesante tenerlas y que generan virtud luego de que se tienen. Démosle un clic. Voy a hablar de un tema en particular para antojar, sobre todo en este tema del liderazgo femenino, y es que parte de lo que nosotras debemos reconocer es el tema de reconciliarnos con la ambición. Y la ambición como que eventualmente la conectamos con la palabra, pues la monetizamos, pero realmente la ambición es como tenemos metas, propósitos, sueños y francamente desplegamos todo nuestro ser para que suceda. Porque pareciera que la ambición nuestra está circunscrita a tener familia e hijos y cumplir con un esquema que socialmente se ha planteado como el sentido del éxito de ser mujer. Entonces, ¿qué tanto reconocemos en nosotras mismas cuál es nuestro propósito y hacia dónde, francamente, nosotros queremos llegar? Y eso, como que queríamos ser cuando grandes. Yo me acuerdo mirarme así de chiqui al espejo y yo, pues esto es bien afortunado y es cierto. Yo me miraba al espejo y quería ser profesora, me dan hasta ganas de llorar. Y aquí estoy, pero ya ambiciono otras cosas que tienen que ver conmigo. Es que no es monetizar la bendita ambición, es tener la bendita ambición que se nos fue negada. Y ya les muestro este estudio tan bello, creo que es relevante, a pesar de que han pasado algunos años desde que el estudio salió. En el 2004, yo creo que Ana Fels nos enseña mucho de esto. Démosle un clic hacia adelante, que es clave para nosotras fortalecer el liderazgo. Démosle un clic, porfa, Angie. Entonces, en esto, el estudio empieza con esta historia, que me parece bien bello, ¿no? Cuando tenía 7 años, tenía un cuaderno en el colegio y escribía poemas e historias en él y los ilustraba. Tenía un acrónimo que era como magia, como un pacto secreto conmigo misma. Ni siquiera le dije a mis hermanas su significado. Fue YSF, que es yo seré famosa. Yo seré famosa. Mi pacto estaba ligado a la escritura y a que me reconocieran por ello. Todo dependía de la aprobación de mi padre y del mundo literario en el que operaba. Entonces, no solamente esa declaración de yo seré famosa, sino que en el ámbito de la ambición hay un entorno habilitador para que nosotras podamos fortalecer esa ambición y desarrollarla. Sin embargo, un clic hacia adelante, pareciera que todo el entorno educativo, porque digamos está demostrado que el reconocimiento en la escuela se le da más a los niños que a las niñas. Cuando un niño hace mejor la tarea se celebra más que cuando nosotras hacemos mejor la tarea. El reconocimiento nos cuesta un montón y está dado por asuntos distintos a yo voy a ser famosa. Entonces el reconocimiento se da por ay, qué bien que la niña es tan bien portada, qué bien que la niña hace las tareas, qué bien que la niña pues se hizo bien su peinadito o como está de linda. Al chico, por lo general al niño se le reconoce, uy, este chino ya monta en bicicleta, miren cómo construyó una torre, miren cómo fórmula matemática la resolvió. ¿A quiénes de ustedes les celebraban eso de chiquis? A los niños se lo celebran, y esto no lo estoy diciendo yo desde mi propia mirada. Es que el estudio lo que evidencia es que esto pasa en nuestro sistema escolar. A nosotros no nos enseñaron la bendita palabra ambición, que es tener metas y llegar a ellas. Y nos sentimos eventualmente hasta avergonzadas. Para poder tener ambición, que son metas en la vida, así de concreto, debe tenerse conocimiento y experiencia. Una imagen del futuro no es una ambición, es simplemente una ilusión cuando no hay conocimiento y experiencia. Entonces, ¿cómo la formamos? Otra vez,
estamos 8 horas nosotras de trabajo no remunerado en el cuidado, ¿en qué momento tenemos tiempo para formar conocimiento y experiencia para cumplir con nuestra ambición, ¿no? Porque las labores de cuidado están en nosotras redundando. Y reconocimiento, que hablábamos hace un rato, requiere un contexto específico, un público alentador y evaluador, el padre y la madre diciendo, ¿cómo hiciste de bien esa ecuación, Diana Puerta? ¿Cómo pudiste escribir un texto con una gramática tan bien usada por parte de mi profesor o profesora? Ese entorno habilitador lo necesitamos con urgencia y se nos ha sido negado en todo el transcurso de la historia. Entonces, esto es un poco también lo que queremos nosotros fortalecer en este curso. Démosle un clic hacia adelante. En estos 11 minutos quisiera avanzar, porfis, Angie, démosle un clic hacia adelante. Exacto, entonces ahí es clave que hay diferencias entre los hombres y las mujeres en esto de la ambición, como lo hemos dicho. Nos negamos a reclamar un lugar central y con propósito en nuestras propias historias. Démosle un clic al anterior, transfiriendo el crédito a otra parte y evitando el reconocimiento. A pesar de los logros, la anterior Angie, porfa, a pesar de que los logros que con frecuencia superan a los de nuestros compañeros masculinos, perdóname, eso, gracias. Los entornos familiares, escolares y profesionales subestiman rutinariamente las habilidades de mujeres y niñas. Las mujeres líderes luchan por cultivar un estilo de liderazgo adecuado y eficaz, porque también es el que nos aprueban. Entonces, es líder, ¿qué habla tan duro? Esa gerente habla muy duro, esa alcaldesa habla muy duro. Es que es muy impositiva. Ve, todos los hombres generan y proyectan un liderazgo de esa manera, entonces nos acomodamos nuestro liderazgo para que sea aceptable y nos veamos y luzcamos como sutiles para poder no generar un malestar y podamos generar un proceso que nos permita lograr nuestras metas en la vida. ¿Será eso necesario? Porque no podemos nosotros también tener ese despliegue de liderazgo sin tener que estar pensando todo el tiempo cómo encajo en esa figura de ser mujer que la sociedad plantea como ideal. Uno puede poner preguntas incómodas, generar transformaciones. Muchas mujeres que démosle un clic, aquí es donde les digo, están generando, por lo menos en la academia, es que me parece bien bella esta diapositiva para mostrarles ahora sí el programa rápidamente. La siguiente, Angie. Vemos que hay mujeres en la academia que están tomando roles de liderazgo. Vemos, yo pongo corazones porque admiro tanto, pues obviamente trabajo en los Andes, entonces ahí pongo los corazones, pero realmente admiro a estas mujeres profundamente, que son nuestra rectora Raquel y nuestra decana Beneta Andonova, que francamente son mujeres admirables con unos estilos de liderazgo humanos que escuchan, que ponen también una voz fuerte cuando hay que ponerla, que no temen a ser audaces, ambiciosas, pero que sí se siente ese entorno de oportunidad, entorno habilitador para que todos quepamos, de diversidad, equidad e inclusión. Y en el país el fenómeno es un fenómeno que se está registrando. Claudia Restrepo en EAFIT, también la rectora de la Universidad Nacional, una gran líder, entre otras, que no me voy a detener en ellas, y que pues muestran algo. Entonces, pareciera que no es solo los techos de cristal, este concepto también me parece interesante, sino un laberinto. Es un laberinto que requiere de acertijos, cómo aquí me comporto, qué hago, y que necesitamos reconocer para activar el cambio. Yo quería darles como ese primer marco de reflexión de por qué es importante hacer esta tarea. Angie, yo te agradezco, nos muestres por favor el curso, porque quiero hablar de él y hablarles de quién les va a ayudar en ese proceso. Me enorgullece como este equipo, francamente, de inspiradoras y de inspiradores, profesores catedráticos y de planta que nos van a acompañar. Démosle un clic hacia adelante. Entonces, el curso en concreto. La idea es construir un camino que permita a las participantes fortalecerse en este liderazgo. La primera sesión es romper el techo de cristal, en donde detectamos micromachismo. Eso que hemos naturalizado, juntas y juntos lo vamos a mirar para activar el cambio, porque es clave. Si uno no ve este fenómeno con una lupa de lo cotidiano, se pierde, porque es fundamental la problematización y la abstracción, pero en el mundo cotidiano necesitamos saber eso cómo se expresa para poderlo transformar. Ya hablamos, Angie hizo una presentación, entonces no voy a redundar en quién soy yo, démosle un clic. Lo siguiente es, exacto,
Breve historia del feminismo. Nos da mucho gusto tener a Diana Gómez, que Diana Gómez es profesora del CIDER, de la maestría en género, y de lo que habla es que es clave saber de feminismo y es clave saber su historia. Es que es fundamental. Eso no es un curso de feminismo, pero hay que saber, para liderazgo femenino, entender el feminismo. Y ella habla desde las sufragistas hasta el Me Too, empieza a generar como una reflexión muy potente que en las dos anteriores cohortes todas las estudiantes le encuentran una urgencia de comprender este ismo como transformador de diversidad, equidad e inclusión. Démosle un clic hacia adelante. También ya en la sesión 3, Chucho, el Jesús Muñoz, le decimos Chucho Muñoz, que además es un top en temas de liderazgo. Él les va a acompañar para aprender y reconocer los principales atributos como directivas, como futuras directivas, en lo que deben trabajar, llevarlas a otro nivel, generar planes de trabajo. Él profundiza en las competencias de liderazgo. Hacia adelante un clic. Entrenamiento en diversidad, porque esto tiene un nivel de complejidad tremendo. Sheila Burkhardt, ella trabaja en Global Digital Engagement Strategic para Airbale Impact Lab, pero además es CEO y cofundadora de una compañía que se llama Plural, que le ayuda a todas las compañías a esto, a entender qué es diversidad, a comprender entonces como del dicho al hecho no hay trecho, porque entonces se ponen a decir unas políticas de diversidad, de equidad, inclusión y de belonging, que es pertenecer. Y pues nada, pues como que se ve que no pasa nada. De hecho, en Harvard Business Review salió un artículo reciente donde decía, aquí eso está declarado, pero no pasa nada. Entonces, para que sí pasen cosas, ella nos va a explicar qué es esto, nos va a entrenar en diversidad y también reconocer nuestros propios sesgos para trabajar con otros. Nosotras, al llegar a este curso, no estamos libres de prejuicios, no estamos libres de ser, al contrario, llegamos con todos nuestros prejuicios, sesgos y puntos ciegos, y la idea del curso es fortalecer su mirada para comprenderlos. Démosle un clic hacia adelante. Angie hace eso. Luego vamos a estar con Felipe Riaño, que nos va a hablar sobre el factor confianza, cómo comunicar, cómo incidir. La confianza es un factor fundamental para el liderazgo femenino. Y esa no es solamente confianza en nosotras mismos, sino con los demás. Hay un estudio fascinante que muestra que dadas las dinámicas socioeconómicas que nosotros vivimos, confiamos menos, nos da más dificultad porque hay que proteger los recursos que son de la familia, por ejemplo. Entonces, en eso, él nos ayuda a generar esa confianza en nosotros mismos y a confiar en las demás. Con Felipe Riaño, él es cofundador de Agora Talks, el primer centro de oratoria avanzada en América Latina. Es muy interesante, yo me divierto montones cuando estoy en algún entorno con él, entonces espero también ustedes disfruten. Un clic. Siguiente. Está Adriana Correa, de las mujeres tenaces que admiro por su toma de decisiones y coherencia consigo misma. Ella les va a hablar de negociación y conversaciones difíciles. Ella es consultora y asesora organizacional en los temas de transformación organizacional, gestión y liderazgo. Siguiente. Vamos a estar también con Jacqueline Verdugo. Jacqueline, ella es gestora e investigadora del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes, y ella lo que va es ayudarles a comprender cómo se da la diversidad en los escenarios de toma de decisiones. Ella inclusive está en un proyecto desde el centro para garantizar que esto se dé. Entonces les va a hablar de la experiencia práctica y teórica de cómo efectivamente fortalecer nuestro rol como toma de participación en escenario de tomas de decisiones. Démosle un clic hacia adelante. Vamos a tener al finalizar un panel de mujeres líderes directivas. Yo suelo invitar a las top a nivel país y Latinoamérica que nos hablen de su experiencia. Y eso es grosso modo el curso. Démosle un clic para conocer tiempos, que yo creo que es muy importante que ustedes sepan de fechas y demás. O Angie, ¿nos cuentas? Voy a leer un segundo el chat, Angie, antes de darte la palabra a estos pormenores para no dejar a nadie. Buenas tardes, soy Joana Vargas. Bueno, ay, Josly, bienvenido. Jorli, bienvenido. Qué alegría. Qué bien. Me alegra profundamente que estés acá. Muy bienvenido porque va a activar esto, sin duda alguna, una mirada de nueva masculinidad. Entonces, bienvenido porque esto es entre todos. Esto es entre todos, ¿vale? Listo. Entonces, yo creo que ya con la pregunta de Julie, dejo a Angie a conversar con ustedes. Aquí estoy igual.
Muchas gracias, profe Diana, por esa charla y por la presentación del curso. Como dijo la profesora Diana, ya para contarles un poquito los pormenores de la formación, les quiero contar que en este momento tenemos una cohorte que está próxima a comenzar. Estamos para arrancar a finales de mayo, concretamente el 23 de mayo. Es una cohorte que va a ser semipresencial, eso implica que vamos a tener unas sesiones completamente presenciales y otras cohortes virtuales a lo largo de las semanas. Esta formación tiene una duración de 30 horas, de las cuales 27 horas son de sesiones sincrónicas y 3 horas son de trabajo autónomo en términos generales. También les quería compartir un poco más sobre los descuentos que en este momento tenemos habilitados para que los puedan aprovechar. En este momento, si se animan a acompañarnos, que esperamos que así sea, tenemos habilitado un descuento por pronto pago que está habilitado hasta el 5 de mayo, es decir, hasta mañana. Es un descuento del 10% si realizan el pago hasta esa fecha. Si alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes, va a tener un descuento del 15%. Si se inscriben en grupos de personas de más de 3 o 4, van a tener un descuento del 15%. Y si se inscriben en grupos de 5 o más personas, un descuento del 20%. Joana Vargas es la persona del área de mercadeo que nos está acompañando y por eso en el chat les ha dejado la información para que nos puedan compartir sus datos si desean que los contactemos directamente o nos puedan también de pronto escribir directamente ustedes. Entonces, en un momento les voy a estar compartiendo también esa información a través del chat. Frente a las preguntas que nos deja en el chat también Julie, nos pregunta cómo se realiza el pago. Ahorita te doy la palabra, Joana, si quieres, para que nos cuentes un poco más. Julie, básicamente Joana es la persona que te podría acompañar también en ese proceso. Ahorita de pronto nos comparte un poco más. Y frente a las fechas del cronograma, realmente siempre hacemos la salvedad de que están sujetas a cambio, porque eso puede pasar. Es decir, durante la marcha, si encontramos algún ajuste que pueda favorecer de mejor forma, eso puede llegar a pasar. Sin embargo, tratamos de mantener siempre las fechas de las sesiones o de acomodarlas de forma que igual favorezcan a las participantes que ya están inscritas. Entonces, eso frente a las fechas. Y si quieres, Joana, nos puedes contar un poco sobre el pago, escribirle directamente a Julie para poder acompañarla en ese proceso. Yo creo que Julie, o si tú tienes entonces, Angie, la información. No, profe, yo esa información no la manejo, la maneja directamente las personas del área de mercadeo, que es Joana, la persona que está. Pero entonces, bueno, ahorita conversamos Muy con buenas Joana para tardes. que pueda... Sí, ya estoy hablando internamente con Julie, ¿vale? Listo, perfecto. Gracias, Joana. Entonces, como les comento, ahí le pueden escribir directamente a Joana, entonces, para que los acompañe en ese proceso. Y esta es la información que les queríamos dar también de manera un poco más logística y administrativa frente al curso. Muy bien, muchas gracias. Siendo las 2:01, pues los y las animamos a hacer este proceso de liderazgo femenino. Vale muchísimo la pena porque hay, digamos, tantas barreras para que hablemos de igualdad y equidad nada más, pero nada menos. Entonces, y esto tiene mucho valor. Un abrazo, gracias Angie, gracias Joana, un gusto conocerlos y feliz resto de tarde. Feliz tarde, que estén muy bien.